Bienvenidos. El tema a tratar es la importancia y dominio de la lengua. Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, utilizando un lenguaje. La lengua es un complejo sistema de símbolos, tanto fonéticos como escritos, que permite comunicar ideas, pensamientos y diferentes situaciones entre dos o más personas. El ser humano ha contado desde la prehistoria con diversas formas más o menos complejas de lenguaje, aunque el mismo recién se volvió escrito en el año 3000 a.C., situación que favoreció profundamente al establecimiento de lenguajes o formas de comunicación más accesibles para todos. Los lenguajes varían dependiendo de cada región. Por ejemplo, los idiomas que se hablan en diferentes países. La lengua es un sistema de signos lingüísticos conformados en la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación misma. Los niveles de la lengua son los registros para hablar o escribir, para adecuarse a las circunstancias o al emisor de forma popular, coloquial, formal, vulgar o culto. Dentro de un lenguaje pueden existir distintos idiomas y dialectos. De hecho, en el mundo se hablan casi 6.000 lenguas distintas, incluidas las lenguas originarias o aborígenes. El estilo de comunicación también varía dependiendo de la región del mundo. En la cultura occidental se valora más la expresión personal, ser directa y decir lo que se piensa. Esta habilidad lingüística impone grandes desafíos ya que dominamos una lengua materna. Se debe desarrollar una competencia comunicativa en determinada lengua y distintos contextos comunicativos. Es necesario aprender varios idiomas, entre ellos inglés, francés y chino mandarín. Un ejemplo, buenos días en español, good morning en inglés y bonjour en francés. También debemos tener en cuenta la importancia de la lengua de señas. Es la forma de comunicación que tienen las personas con discapacidad auditiva. Es una lengua natural de expresión visual gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social o con cualquier persona que conozca el lenguaje de señas. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que el mismo le permite establecer comunicación con otros seres vivos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no conoce algún sistema de lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo cual es justamente la esencia de la vida, en sociedad o en... Importancia y dominio de la lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos conformado en la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación misma. Como sistema de signos, estos conforman un conjunto de oposiciones funcionales que son constantes y que subyacen a la materialidad fónica. La importancia de las lenguas. En el mundo competitivo de hoy, las lenguas o idiomas forman parte clave de nuestra cultura moderna, pues nos ayudan a ampliar nuestros conocimientos e interactuar con gente de otras partes del mundo, lo que nos sirve para aprender de las tradiciones de otros países, establecer amistades y hacer negocios. Formación e idiomas son los principales requisitos para encontrar empleo. El fenómeno de la globalización está haciendo patente la necesidad que tienen los empresarios de todos los sectores de aprender algunos de los idiomas más utilizados en el mundo de los negocios: construcción, finanzas, gestión, marketing, educación, internet, turismo. Cualquier ámbito requiere un dominio en condiciones de una lengua extranjera, ya sea el inglés, el más internacional, el francés, con gran influencia en el continente europeo y el africano, o el alemán, alma de uno de los motores de la economía mundial y corazón de Europa. Todos tienen su relevancia en los negocios. El ritmo de crecimiento de las nuevas tecnologías y las enormes posibilidades que ofrece la red de comunicaciones actual está favoreciendo la aparición de un sistema global de comercio en el que no existen los límites de acción. Los 4 niveles de la lengua y sus características. Los niveles de la lengua son los registros utilizados para hablar o escribir, para adecuarse a las circunstancias o al emisor.
popular, coloquial, formal, vulgar y culto. Estos niveles tienen una estrecha relación con la situación comunicacional y con el nivel de instrucción que tenga el hablante o escritor. Si se hace referencia a la situación comunicacional, se debe aclarar si se trata de una comunicación oral o escrita, puesto que las exigencias difieren en ambos casos. Pero también se trata de aclarar si se está frente a una situación formal, una clase, una consulta médica, una conferencia, una charla entre amigos, una discusión, etc. El lenguaje es un sistema formado por signos y símbolos que sirven para la comunicación entre los miembros de una especie. Dentro de un lenguaje pueden existir distintos idiomas y o dialectos. De hecho, en el mundo se hablan casi 6.000 lenguas distintas, incluidas las lenguas originarias o aborígenes. Los diferentes niveles se caracterizan por el uso de determinadas pronunciaciones, construcciones gramaticales y palabras. Cabe señalar además que un hablante de uno de los niveles del lenguaje puede incluir en su modo de hablar rasgos del habla de otro nivel en situaciones de comunicación determinadas. Los niveles son nivel subestándar, nivel estándar y nivel superestándar. Nivel subestándar. En este nivel de la lengua se ubican dos subniveles que son formas de hablar en las que no hay interés por el uso correcto de las palabras. Lengua popular. El lenguaje popular es utilizado generalmente por personas normales que se comunican sobre temas de la vida diaria. Implica un grado de relajación del nivel coloquial. Se calcula que incluye unas 2.000 palabras de uso común y otras 5.000 que casi no se utilizan, pero que se entienden. Se caracterizan por abundancia de adjetivos, hacer énfasis en cantidades imprecisas o exageraciones, hacer más calor que en un horno, uso de metáforas, anoche cayó rendida, abundancia de oraciones incompletas, si tú supieras, uso frecuente de refranes y proverbios, predomina la función apelativa del lenguaje. Lenguaje vulgar. Es el lenguaje utilizado por personas de un bajo nivel de instrucción o con un vocabulario escaso. Por esta razón se utilizan gestos para complementar el sentido del mensaje. Es un tipo de lenguaje que no se adapta a las situaciones. Es muy común de las jergas o tipo de lenguajes circunscrito a determinadas profesiones, oficios, deportes, etc. Se caracteriza por desconexión de la situación comunicacional, abuso de expresiones locales o regionales, uso de oraciones cortas, abuso de muletillas, uso de palabras incorrectas o incompletas, inversión de los pronombres personales, uso de obscenidades para describir la mayoría de las situaciones, ausencia de un orden lógico, uso de vulgarismos y barbarismos, abundancia de errores fonéticos, sintácticos y léxicos. Nivel estándar. Al hablar de nivel estándar se habla de un dialecto que se utiliza en un territorio determinado. Se concibe una forma de hablar y escribir como correcta y se rechazan otras formas de hacerlo. Se trata de una lengua común a muchos individuos, pero con normas ortográficas específicas. Nivel coloquial. Es un nivel de lenguaje que se usa en ambientes de suma confianza para el hablante, como en su entorno familiar, comunitario o de amistades muy cercanas. Es el nivel más hablado por las personas en el mundo, independientemente de su idioma. En el lenguaje coloquial se relaja la fonética y se cuida menos la sintaxis.
Se caracteriza por: es de uso común y regular en la cotidianidad de la mayoría de las personas. Es espontáneo. Admite algunas incorrecciones. Está colmado de expresiones afectivas, sensitivas y expresivas. Incluye interjecciones y frases hechas. Uso de repeticiones. Uso de diminutivos, aumentativos y despectivos. Admite improvisaciones. Es efímero. Nivel superestándar. Es un nivel que no es común para muchos hablantes. Se subdivide en los lenguajes culto, técnico y científico. Nivel culto. El nivel culto del lenguaje es uno con mucho apego a las normas gramaticales y fonéticas de una lengua. Es hablado normalmente por las personas más instruidas de la sociedad o en situaciones de carácter tan formal que